con nuestro siguiente invitado que ya está aquí en nuestro espacio de entrevistas. Se trata de Mario Arrúa, él es vicepresidente legal y de Relaciones Gubernamentales de Equifax en Latam. Y vamos a conversar sobre la ley de protección de datos. Mario, ¿cómo está? Buenos días. Bienvenido a Majestad FM. Muy buenos días, muy contento de estar acá con ustedes. Mario, para hacer un acople global, ¿cómo ve usted el tema de la protección de datos acá en Latinoamérica? ¿Es viable, no es viable? ¿Hay a través algún dato específico? Sí, la verdad que América Latina hace unos años que viene acoplándose a lo que es el modelo de protección de datos de Europa. Y los países van adoptando estos estándares que son necesarios para proteger la información de cada una de las personas. Ecuador en el 2021 aprobó una ley muy similar a la europea y se suma a Brasil, Argentina, Uruguay, Costa Rica y muchos otros países de la región que adoptaron un estándar similar. Esto es sumamente importante porque en un mundo de las nuevas tecnologías donde Claro que sí. se genera muchísima información, muchísimos datos, es importante que exista una protección de los mismos. Cuando hablamos de datos, ¿a qué datos nos referimos específicamente? Ya, los datos son los datos personales, es decir, todos aquellos que se refieran o que permitan identificar a una persona, ¿verdad? Que puede ser tu nombre, tu número de cédula, teléfono, email, dirección, y así también, digamos, todo lo que uno deja, la huella digital que le llaman en Internet, ¿verdad? Que puede ser la dirección de IP, la identificación de un equipo, la información que capturan las cookies sobre los sitios web que yo visité, toda esa información. Ahora, si hablamos esto con el gobierno y hablamos de instituciones del Estado, por ejemplo, CNT, por ejemplo, las telefonías, el tema mismo de Agencia Nacional de Tránsito, por ejemplo, que tienen nuestros datos para las licencias, ¿hay alguna variable en donde ellos puedan decir, bueno, nosotros estamos seguros con esto? Sí, lo interesante de esta ley de protección de datos es que es transversal a todos los sectores, es decir, rige tanto para el sector privado como también para el sector público. Entonces, se creó la Superintendencia de Protección de Datos, ya fue designado el Superintendente de Protección de Datos, están armando esa superintendencia, y obviamente parte de su trabajo, así como va a fiscalizar o supervisar al sector privado, también va a tener que supervisar o fiscalizar al sector público, asegurándose que las distintas instituciones del sector público que manejan datos de las personas cumplan también el mismo estándar. Ahora, ¿hay alguna falencia frente a ese tema, entendiendo que la parte tecnológica también tiene sus pros y sus contras? ¿Podemos decir que el dato de nosotros o nuestra información siempre va a estar seguro? No, la verdad que no. Por eso siempre existen estas brechas de seguridad, incidentes de ciberseguridad. Todo el tiempo existen delincuentes que están buscando la forma de acceder a nuestros datos. Por eso es sumamente importante tomar conciencia del valor que esta información tiene y asegurarse de que cuando la vamos a compartir o vamos a permitir su uso con distintas entidades, con terceras partes, tengamos la confianza de que a quien le estamos entregando nuestros datos los van a cuidar bien. Justamente hablando de la confianza, ¿qué tanto podemos, o en qué medida podemos confiar en la seguridad de estos datos? Porque de alguna manera son íntimos y pueden estar también a disposición de mucha gente. Totalmente de acuerdo, y eso depende mucho de con quién estamos compartiendo la información. Yo siempre pongo un ejemplo del Apple Watch que tengo conmigo, que tiene mi latido de corazón, si hice ejercicio, cuánto caminé, y esa información yo la comparto con Apple, porque es una empresa en la cual yo confío y que va a usar esa información para darme nuevos productos, mejorar los productos que yo tengo. Sin embargo, en el celular hay muchas otras aplicaciones con las que yo no comparto absolutamente nada, porque no sé qué van a hacer con esa información. Entonces depende de cada uno de los ciudadanos formarse y entender con quién está compartiendo su información y de esa manera tomar esas decisiones acertadas, ¿verdad? Con esta nueva ley de protección de datos, ¿qué es lo que están garantizando al consumidor? Bueno, lo que estás garantizando es que existe un marco normativo donde él pueda ejercer varios de sus derechos que están garantizados en la Constitución y en otros cuerpos legales. Por ejemplo, el derecho de acceder a la información de uno. Donde yo me vaya, yo puedo decir, quiero saber qué información tenés sobre mí y que me la muestres y que me expliques para qué la estás usando. Y si está equivocada,
que la corrija inmediatamente. Y si es un uso que no es autorizado o que no es viable, me opongo a que sigas usando mis datos y te pido o te exijo que los borres, ¿verdad? Entonces, y pone una agencia a supervisar el pleno uso de esos derechos por parte del titular de la información. Mario, justamente se veía anteriormente, no sé, usted me corregirá si en este momento se practica o no, la venta de estos datos personales. ¿Siguen vendiéndose estos datos personales bajo cuerda? Ya sabemos que existe la ley, pero ¿se siguen presentando estas situaciones o definitivamente ya acabaron o están incrementando el control porque continúan? Obviamente esa es la tarea que va a tener por delante la Superintendencia de Protección de Datos. La ley lo único que dice es esto no se puede hacer, lo mismo que el semáforo rojo no se puede cruzar. Ahora, al final del día, infractores van a existir siempre y lo importante es que cuando eso ocurra, tengamos un órgano de supervisión que pueda, digamos, poner bien las cosas, ¿verdad? Como usuarios, si de pronto yo sé a quién le he entregado y a quién no mis datos, pero se empieza el tema de las llamadas porque sabemos que cuando se tienen esta información, piensan, puede ser que me vendan cosas, pueden ser también, puedo ser yo partícipe de un fraude, de una mala intención de las personas. Como ciudadano, como cliente, ¿qué debo hacer yo cuando estas cosas ocurran? Lo más importante es que todos tenemos que seguir hablando de este tema. Por eso yo celebro que este espacio que estamos teniendo, porque así es como se construye, digamos, la conciencia en la ciudadanía y en cada uno de los titulares de la información del valor que tiene su información. Y obviamente cuando uno tiene esa conciencia, empieza a ser un poco más cuidadoso de dónde lo comparte y dónde no. Por ejemplo, muchas veces cuando uno entra a un sitio web o cuando está adquiriendo algún servicio, le da aceptar, 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 aceptar. Y detrás de eso a lo mejor hay una autorización para compartir la información. Entonces, es muy importante que como ciudadanos nos formemos y hablemos de este tema para poder tomar mejores decisiones en ese sentido. Ahora, es importante, y hablaba Diana, decía con quién debemos confiar o a quién debemos confiar nuestros datos. Y lo decía esto para recalcar un poco el tema, porque, por ejemplo, hay empresas en donde tienen nuestros datos, al menos números telefónicos, números celulares, y compran estas bases de datos y que de alguna manera viene a ser molestoso para el consumidor o al final para la persona, ¿no? Porque comienzan a llamar si es de un plan telefónico o si es un plan de viajes, tal vez. ¿Cómo contraer o cómo de alguna manera disminuir esta incidencia? Ya. Los marcos normativos normalmente ofrecen muchas opciones, ¿verdad? Por ejemplo, hay leyes anti-spam, también hay leyes de registros de no molestar, donde la persona puede inscribirse y decir, mi número no se puede usar para estos fines. O lo mismo de suscribirse de ciertas listas de difusión y ese tipo de cosas. Entonces también el ciudadano tiene el derecho de decir, no me interesa esto, te pido que no me vuelvas a llamar. Claro, porque ¿qué es lo que pasa? Uno se cambia, por ejemplo, de operadora y enseguida que a las 2 semanas ya le están llamando para que vuelva a la operadora o le están ofreciendo un plan telefónico. Claro, y obviamente esas son acciones que realizan las empresas interesadas en hacer más negocios y hay gente a la que le interesa, digamos, recibir ese tipo de llamadas con ofertas y hay gente a quien no, ¿verdad? Entonces lo importante es que existan mecanismos para que el ciudadano pueda expresar su preferencia y que esta preferencia que presentó sea respetada. Eso es lo más importante, ¿verdad? Ese mecanismo del que usted menciona, ¿a través de qué plataforma o a través de qué forma yo como ciudadano afectado puedo acceder para que no sigan utilizando esa información? Porque verbalmente lo hacemos, pero estas diferentes compañías continúan en la insistencia. ¿Qué podemos hacer o a través de qué mecanismos tenemos acceso a decir no más, no utilicen, no me llamen más, que no quiero nada? Claro, yo la verdad que pido disculpas que no conozco la realidad efectiva en Ecuador. Mi experiencia y mi conocimiento es sobre las leyes de protección de datos en general, pero sí puedo decirte que en otros países ciertos organismos del Estado ponen a disposición de los ciudadanos vía la página web un registro de no molestar, donde uno entra a esa página vía web, suscribe su número de teléfono y ese número de teléfono pasa a formar parte de lo que es una lista negra. Entonces todas las empresas que hacen este marketing o que llaman, tienen la obligación de consultar esa base para asegurarse de que a los números que están ahí registrados no se les puede llamar.
Claro que sí. Bueno, ya saben, estamos en este momento 7 de la mañana, 49 minutos. Nos encontramos con Mario Arrua, vicepresidente legal y de Relaciones Gubernamentales Eficaz Latam. Bueno, hablemos de Equifax. ¿Cuántos clientes tiene actualmente? ¿A cuánto asciende esa base de datos que maneja Equifax? Bueno, Equifax es una empresa multinacional, tiene presencia en 25 países del mundo. Y en todos los países donde nosotros estamos, es una empresa que nació en Estados Unidos, en Atlanta, hace 125 años. Y sin embargo viene transformándose y manteniéndose vigente. Y empezó como lo que es un buró de crédito, que tiene la información de los pagos que uno hace, de los créditos que uno tomó y cómo los viene pagando. Y hoy se convirtió en una empresa que trabaja con Big Data, con inteligencia artificial y todas las nuevas tecnologías. Y la verdad que a nivel mundial manejamos muchísima información y buscamos hacerlo de la manera más segura posible. Estamos en el ranking más alto en temas de seguridad y si me preguntas a mí, me apasiona trabajar todos los días porque cada día vienen nuevos desafíos, nuevas tecnologías. Este mundo de la inteligencia artificial en el transcurso de un año vino a cambiar todos los paradigmas de lo que nosotros tenemos y de lo que nosotros manejamos. Entonces, miramos hacia el futuro, digamos, con mucha expectativa por estas nuevas tecnologías. ¿Cambió tanto después de la pandemia? ¿Es un paso agigantado o siempre ya se veía esto o se tenía previsto? No, cambió muchísimo. ¿Y por qué? Porque con las restricciones de salida, la gente se acostumbró mucho más a los canales digitales que a tener que ir a las oficinas de las empresas. Y cuando las personas interactúan con los canales digitales, no entienden la diferencia entre un banco, entre Amazon, entre Netflix, esperan tener el mismo nivel de experiencia. Quiere que cuando le des clic automáticamente esté resuelta la situación, ya tengan el servicio activado. Entonces fue un desafío demasiado grande para empresas que estaban acostumbradas a trabajar con la presencialidad a moverse a ese mundo digital y poder ofrecer ese mismo nivel de experiencia. Ahora, desde Equifax, ¿cuál es la garantía que dan al usuario? Bueno, nosotros tenemos primero que nada una certificación ISO 27001 en términos de seguridad de la información. Nosotros invertimos en los últimos años más de 15.000 millones de dólares en seguridad. ¿Y por qué hicimos esto? Seguridad tecnológica. Seguridad tecnológica y seguridad de la información. Porque una cosa son, digamos, todo lo que nosotros ponemos para proteger en términos de software y ese tipo de cosas. Pero también hay seguridad física en términos de cómo entramos al edificio, cómo dejamos papeles sobre el escritorio, cómo borramos lo que está escrito en la pizarra. Es decir, la seguridad abarca absolutamente todo. Y nosotros trabajamos con el activo más importante de las personas, que es su información. Entonces no podemos cometer ningún tipo de error. Es que literal tienen la vida del usuario en las manos, porque como bien usted lo decía, hoy en día la tendencia es utilizar más todo lo digital, no solamente en nuestro celular, sino también, ahora usted lo mencionaba, tenemos nuestros relojes también inteligentes, indican si tenemos o no buena calidad de sueño, si dormimos o no bien, cuánto pesamos, qué comemos, las calorías que quemamos. Todo, ¿no? Todo está ahí. ¿Qué pasa si esta información llegara a malas manos? O ustedes, digamos, como Equifax, ya sabemos que se ha hecho un gran aporte en materia de seguridad y diferentes implementaciones, pero han tenido ciberataques tal vez en este caso porque eso también, de ahí depende también la vida y diría yo el bolsillo de muchísima gente. Claro. Nosotros, como bien dijiste, tenemos la vida de las personas o así lo pensamos, así actuamos y con esa diligencia operamos. En realidad lo que nosotros tenemos son datos crediticios, ¿verdad? Que hablan de cómo la persona fue pagando sus deudas. Exacto. Y le ayudamos a contar esa historia cuando van y piden y quieren acceder a un crédito. Ese es el valor que nosotros le aportamos a la persona, le ayudamos a contar su historia. Ciberataques tenemos todos los días, o sea, todos los días hay delincuentes que intentan penetrar nuestra barrera de seguridad. Y de hecho, en el 2017 en Estados Unidos tuvimos un ciberataque donde los delincuentes lograron acceder a la información. Y esa fue una lección durísima que tuvimos que aprender como empresa. Y a partir de ahí fue que dijimos, vamos a convertirnos en la empresa más segura del mundo. Y ese es nuestro objetivo y hoy estamos en el ranking de las empresas más seguras del mundo.
Mario Arrua, vicepresidente legal y de Relaciones Gubernamentales de Equifax, de la TAM. Muchísimas gracias, conversando sobre la Ley de Protección de Datos. No, muchísimas gracias a ustedes por el espacio y repito, lo más importante, que la ciudadanía se informe del tema y que trabaje con personas, con entidades en las que confía. Y segura sobre todo, ¿no? Que tengan la experiencia. 7 de la mañana con 55 minutos, son 7 de la mañana con 55 minutos. Muchísimas gracias a Mario Arrua y el saludo también para Dani Mesa que nos acompaña en esta jornada, en esta